Muy bien. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede comenzar? Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué Eh, tal? Buenas noches. bastante, Me- bastante agitado. Me tocó venir por Lima por el tema de la implementación BIM que estamos haciendo en el proyecto que le comenté. Y hemos volado para poder estar aquí el día de hoy en la presentación. Muy, muy contento, por cierto. ok, muchísimas gracias. Si me permite presentarlo para poder iniciar. Gracias, ingeniero. eh, un momentito. Ya. Eh, bueno, damos la bienvenida al ingeniero Joaquín Varías Ruiz. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cursando la maestría de gestión de la construcción en la UTP y es máster en BIM Management, infraestructura, en ingeniería civil por EADIC, Universidad Rey Juan Carlos, BDC. Es especialista BIM, coordinador y supervisor BIM con dominio en las herramientas informáticas, Revit, eh, Navisworks, BIM 360, herramientas BIM para obras lineales como el Autodesk, InfraWorks, AutoCAD Civil 3D, miembro del comité BIM del Consejo Departamental de Lambayeque y fue coordinador BIM en el diseño de expedientes de proyecto de pavimentación. Damos la bienvenida con su ponencia Procesos de implementación BIM en proyecto de construcción. Muchísimas gracias, ingeniero, y la sala es completamente suya. Gracias. Gracias a usted, ingeniero Pedro. Paso a compartir mi pantalla y bueno, por aquí voy a dejar mi video para poder hacer un poco más cercana esta transmisión y este webinar. Agradecerles a todos, antes que nada, por la participación y por el tiempo que se dan para poder acompañarme en esta charla, que con mucho gusto para el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lambayeque, y bueno, el capítulo de Ingeniería Civil presidido por el ingeniero Sócrates Muñoz. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los procesos de implementación en proyectos de construcción. Como ya lo mencionaron, soy el ingeniero Joaquín Gabriel Varías Ruiz, civil de profesión, ingeniero civil de profesión. Actualmente, como me desempeño como gerente de empresa, GBR Peruvian Engineers, y de igual forma soy miembro del comité BIM, tanto del Consejo Departamental de la Lambayeque como del Consejo Departamental de Lima. Es para mí un enorme gusto, repito. Y bueno, como última, bueno, como experiencia también laboral actual, me desempeño como coordinador BIM bueno, de los proyectos de defensa ribereña de Olmos y Saña, en lo que refiere a la subcontratista de diseño, bueno, que es la empresa Lombardi, con quienes estamos abordando la etapa de diseño de estos proyectos piloto que forman parte del paquete, bueno, de los paquetes de proyectos especiales eh, dirigidos por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y bueno, sin más que mencionar, pasamos ya a lo propuesto para el día de hoy. El día de hoy queremos hablar acerca de en qué consiste en qué consiste, cómo desarrollamos estos procesos de implementación BIM en proyectos de construcción. Pero para eso es importante también hacer un repaso, un recordaris de cómo estamos actualmente en nuestra construcción, en Perú específicamente, hablando, debido a que la implementación progresiva que el Plan BIM Perú por parte del MEF viene promoviendo, eh, aborda a nuestra industria actual, y esta industria actual que tradicionalmente tiene muchos procesos manuales, muchos procesos eh, que reflejan
en varios factores, en varios indicadores, la problemática que nuestra industria afronta sobre, bueno, factores, en problemáticas como reprocesos en una etapa de ejecución por deficiencias bueno, u omisiones que los expedientes presentan. Reprocesos como, por ejemplo, en una etapa de diseño, una etapa de expediente en la que por trabajar de manera aislada, los diferentes equipos de trabajo involucrados en el proyecto demandan tener que realizar retrabajos, reprocesos, por la falta de compatibilización, por la falta de comunicación, por la falta de coordinación y por un mal flujo de la información que se gestiona en un proyecto de construcción. Sabemos que en un proyecto de construcción la información que se maneja no es poca. La información que se maneja es a gran escala, puesto que la información es evolutiva desde una primera etapa en la que podemos hablar de la formulación y evaluación de proyectos, en la que se genera mucha información, por cierto, hasta una etapa de diseño, una etapa de construcción, una etapa de operación y mantenimiento en la que ya no hablamos de 6 meses de expediente, no hablamos de 1 año y medio de ejecución, 2 años de ejecución, 3 años de ejecución, no, hablamos de 50 años de vida útil de la construcción, del proyecto construido, a lo que se le llama el activo. El activo que en términos de economía, pues podemos relacionarlo con aquella inversión que representa un retorno económico favorable para el cliente, para el dueño del proyecto, el activo, lo que construimos, sea edificación, sea obra lineal, a nivel de vías, a nivel de saneamiento, sea proyectos mineros, proyectos de movimiento de tierras, infraestructura hidráulica, una gama de proyectos en los que como ingeniería participamos, y a nivel de varias ingenierías, no solamente ingeniería civil, a nivel de varias ingenierías, a nivel de varios profesionales, varias formaciones, varias ideologías, varias culturas que convergen en el desarrollo de un proyecto de construcción. Y sobre todo ese ecosistema, es que BIM ahora viene implementándose como parte de la impulsión progresiva que el gobierno viene desarrollando en lo que refiere a tecnologías, a la industrialización a la digitalización, perdón, de nuestra industria de la construcción. Y bueno, la construcción de vida en el Perú tiene mucho que hablar. Tenemos mucho que hablar de cómo van los proyectos emblemáticos, los proyectos los proyectos especiales que viene promoviendo el MEF, los proyectos que promueven también nuestras entidades públicas a nivel de ministerios, a nivel de entidades públicas departamentales, regionales, provinciales, distritales, locales, que, bueno, llevan a que el sistema de inversión pública no sea un sistema simple, sino un sistema que demandará un tiempo prudente para que la metodología BIM pueda ser implementada de manera correcta. En base a eso, es que, bueno, vamos a hablar un poquito más de la industria de la construcción de hoy en Perú. Así también, en base a la implementación progresiva del BIM en Perú, pues tenemos nuevos requerimientos. Nuevos requerimientos que nuestros clientes, las entidades públicas, presentan ya en las bases para las postulaciones. Esos requerimientos tienen que ser adoptados por los postores, sea el consultor o sea el contratista para la construcción. Los requerimientos y estos postores, estas organizaciones, estas empresas, deberán adecuarse, perdón, a lo que demanda la industria ya. Y para poder adecuarse deberán
seguir ciertos requerimientos de implementación BIM. Y esos requerimientos se desarrollarán a través de procesos de implementación BIM. Bien. Ok. Discúlpeme. Entonces, la construcción de hoy en Perú habla, bueno, desde mi perspectiva, hablamos de una adopción progresiva que venimos afrontando, que venimos pasando en nuestra construcción a nivel de proyectos de inversión pública, pero también como proyectos de inversión privada. Las capacidades de la industria, cómo se encuentran actualmente las capacidades de la industria, de nuestras empresas, para poder participar en estos proyectos. Y también, sin lugar a duda, hablar de la digitalización de la construcción que hemos o que venimos viendo en estos últimos años. Entonces, hablar de la adopción progresiva del BIM, pues primero hay que entender qué es BIM. Quizá muchos aquí tengamos una idea de qué es BIM, pero no del todo concreta o del todo desarrollada. Muchos pueden pensar o muchos pueden entendido ahora, que BIM pues es el uso de un modelo 3D para la construcción. Otros me dirán, BIM es para poder generar metrados y planos automáticamente. Otros me dirán, BIM es un software. Otros me dirán que BIM es una metodología de trabajo. Otros me dirán que BIM simplemente es el uso de un 3D para poder visualizar el proyecto y poder presentarle al cliente la propuesta de diseño. Sin embargo, eh, discúlpenme, a ver, vamos a ver un momento. Por aquí. Bien. Sin embargo, por parte de las normas de estandarización internacional que son las ISO, la ISO presenta o publica una norma en sus diferentes ediciones. En este caso sale la ISO 19650. La ISO 19650 en su edición 1, puesto que ya tenemos más de 5, 7, 8 ediciones por lo menos, en su edición 1 define BIM y es la definición que, bueno, más acertada a nivel internacional y que, bueno, INACAL, por nuestro lado ya en Perú, INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad, eh, interpreta la norma ISO y publica las normas técnicas peruanas ISO 19650. En este caso, ya con esta interpretación, traducción de la definición de la ISO 19650 ya en español, podemos entender de que la ISO 19650 define al BIM como el uso de una representación digital. Entonces, BIM ya no es solamente un modelo 3D, sino que el BIM es usar el modelo 3D. ¿De acuerdo? A ver, este uso de una representación digital compartida, compartida porque eh, es utilizada bueno, y es desarrollada eh, por los diferentes involucrados en el proyecto. Pero esta representación digital, ¿de qué es? Es de un activo construido. Es el uso. Entonces, ahí ya vamos dos filas de las 6 que tenemos. Tenemos que el BIM es el uso de una representación digital, un modelo compartida, ¿ok? De un activo construido, entendiendo ya que es un activo, de acuerdo a lo que hemos mencionado hace un momento. Pero ¿para qué se utiliza esta representación digital? Para facilitar los procesos. Recuerden bien esa palabra, procesos. Para facilitar los procesos de diseño, vayamos en las etapas del ciclo de vida de nuestra construcción. Tenemos la primera etapa, que es la etapa del diseño, desde la formulación, ante diseño preliminar, proyecto, diseño definitivo, la construcción y la operación.
O sea, este uso de la representación digital compartida de un activo construido ayuda a facilitar los procesos de las etapas de diseño, las etapas de construcción y la etapa de operación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contar con una base confiable, ¿ok? Para la toma de decisiones. ¿Con qué finalidad hace este uso de la representación digital? Para facilitar los procesos que vamos a desarrollar en las etapas de diseño, construcción y operación con la finalidad de contar con una base confiable. Esta base confiable no va a ser solamente el modelo 3D, ¿ok? Esta base confiable no va a ser solamente el modelo 3D, va a ser la información digitalizada. Ahora, ya no solo la representación digital ya no solamente se centra o se limita al modelo 3D, al modelo digital, sino que la representación digital incluye tanto al modelo digital como a la información digitalizada. Esto con el objetivo de que podamos contar con una base confiable. ¿Una base confiable de qué? Una base confiable de la información de nuestra construcción, de la información de nuestro proyecto. Entonces, esta base confiable que es la representación digital a nivel del modelo digital, a nivel de la información digitalizada, que nos ayudará a que toda esta representación digital sea compartida por los diferentes involucrados acerca del activo que se va a construir, el activo construido. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. ¿Pero para qué? Para facilitar los procesos. Y estos procesos van a conllevar a que las partes involucradas se reúnan, coordinen, discutan, conversen, concilien la toma de decisiones, las decisiones en sí, pero ya no de manera tradicional, de manera aislada, de manera desfasada, de manera problemática. La idea es que esta, esta metodología ayude a y promueva la colaboración de las partes. ¿De acuerdo? Unos segundos, por favor. Ok, ok, bien. Entonces, entendiendo ya qué es BIM, pues la adopción progresiva de esta metodología o del BIM ah, trae muchas interrogantes, inquietudes, que en muchas ocasiones todavía no son respondidas con efectividad. Por ejemplo, no soy el único aquí en el país que pasa por un proyecto en el que todavía los equipos de trabajo no, no aceptan o no comprenden los beneficios o las ventajas que trae adoptar esta metodología. Y muchos se preguntan qué se busca con la implementación BIM en la construcción. ¿Qué buscamos realmente? Eso te preguntan los especialistas de diseño, eso te preguntan los dibujantes, eso te preguntan los coordinadores, eso te preguntan los subcontratistas de ejecución, que están muy acostumbrados a lo tradicional, a participar en la construcción, a entrar y trabajar lo más rápido posible para salir y cobrar. Y cuando les hablas de BIM, les hablas de colaboración, les hablas de una planificación más detallada, les hablas de una planificación más coordinada, les hablas de un control de costos ya pero con modelos digitales y se les vuelve más engorroso al inicio. Pero cuando van adoptando progresivamente la metodología, van viendo que realmente al inicio era fuerte, al inicio era complicado, pero cuando ya entiendes los procesos que la metodología conlleva, muy por el contrario, de querer alejarte, quieres adoptar BIM aún mucho más allá de lo que inicialmente habías conocido.
¿Qué se busca con la implementación del BIM en la construcción? Se busca optimizar, ya lo hemos visto en la definición. Buscamos optimizar la toma de decisiones sobre una base confiable y así poder facilitar los procesos de diseño, construcción y operación. Esto apoyado de una representación digital compartida de un activo construido. Creo que entendemos qué se busca con la implementación. Facilitar procesos, optimizar las decisiones, mejorar la toma de decisiones. Eso es lo que buscamos. ¿En qué etapa nos encontramos actualmente? Hoy por hoy nos encontramos, y salgo un momento, y voy a ir a lo que indica Plan BIM Perú. ¿Sí? Cuando ustedes quieran conocer un poco más acerca del Plan BIM Perú, les recomiendo digitar eso en el explorador y dirigirse directamente a recursos. Si no, vayan a Plan BIM Perú. En Plan BIM Perú, ustedes van a ver aquí 4 contenidos acerca de BIM, acerca del Plan BIM Perú, acerca de las capacitaciones que el gobierno, o bueno, que el MEP viene desarrollando, y recursos que el MEF, a través del Plan BIM Perú, comparte con los profesionales de la industria de la construcción a nivel nacional para poder conocer un poco más y entender más acerca de BIM. Pero primero voy a ir al Plan BIM Perú. El Plan BIM Perú, por su lado, indica 3 hitos o 4 hitos para la implementación progresiva. El hito número 1, que fue en el 2019-2020, cuando en el 2019, en septiembre, sale el proyecto de decreto supremo que regula el BIM. Este proyecto de decreto supremo lo que hace es promover la implementación progresiva del BIM a nivel de las inversiones públicas. Y además, en octubre de 2020, publica el plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú para poder dar a conocer cuáles son los hitos de más que este plan de implementación progresiva, que viene dentro del Plan BIM Perú, y el Plan BIM Perú viene dentro del Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Entonces, este Plan BIM Perú, en su plan de trabajo, en su proyección, coloca 3 hitos más. Hasta julio del 2021 empieza a elaborar estándares y requerimientos BIM. Estos estándares y requerimientos BIM que elabora el Plan BIM Perú son utilizados hoy en día por ARCC para la impulsión y el desarrollo de los proyectos de inversión pública que se vienen dando a nivel de los proyectos emblemáticos de colegios, de hospitales, defensas ribereñas o infraestructura hidráulica. Además, bueno, además de estos estándares y requerimientos elaborados, también promueve ya y empieza con los proyectos piloto aplicando la metodología BIM. Desde julio de 2021 hasta junio de 2022, hay varios proyectos piloto que ya se vienen desarrollando a nivel de diseño y a nivel de ejecución. Entonces, y esos proyectos piloto lo que han permitido es obtener lecciones aprendidas y de esta forma mejorar los estándares y requerimientos, ir mejorando continuamente. ¿Qué logra el Plan BIM Perú con esto? La mejora continua en la implementación progresiva del BIM. Pero además de esos dos primeros componentes, también hasta julio de 2021 ya debía estar elaborada la estrategia de formación de capital humano para el uso de BIM. Y sí, para ese entonces ya el MEF venía desarrollando capacitaciones a las entidades públicas. En primer orden, entidades públicas de nivel nacional, luego pasa a las departamentales y luego a las locales. Y para el 2025 tenemos un siguiente hito, el cual lo pueden ver aquí en la página de Plan Perú, pero desde julio de 2021 hasta la fecha, se viene avanzando con la evolución de los estándares, se vienen desarrollando más proyectos piloto y se viene desarrollando más capacitaciones por parte del MEP. Entonces, de esta manera, es que para el 2025, pues, tendremos ya unos resultados en base a lo que se viene desarrollando desde el 2021, y para el 2030, perdón,
el objetivo es lograr la obligatoriedad normada de BIM a todo el sector público. ¿De acuerdo? En esta etapa nos encontramos actualmente. ¿Cómo se pide actualmente aplicar BIM? Pues los requerimientos que presentan las entidades todavía no son claras en el aspecto de que permitan entender qué es lo que el cliente necesita o qué es lo que el cliente requiere. Entonces, en base a eso, es que, bueno, y eso es resultado porque todavía nos falta aprender más de de BIM y cómo eso se aplica a nivel organizacional, a nivel proyecto, y para eso todavía estamos recién a 2 años iniciado el Plan BIM Perú, claro, el plan de implementación BIM progresiva, y nos falta todavía 8 años más. Entonces, ¿cómo se pide actualmente? Se pide con TDRs en los que no se formulan bien los requerimientos BIM, no se formulan bien los entregables BIM, no se formula bien o no se solicita claramente los personales clave para la implementación y aplicación del BIM. Y no quiero decir que en todas las entidades, pero sí en la mayoría. Y no veo ninguna entidad que a la fecha solicite o que tenga requerimientos bien definidos. Todavía no, y es normal, estamos todavía en una etapa inicial de la implementación progresiva. Pero ¿cómo responden además los consultores y los constructores a los requerimientos que se vienen presentando hoy en día? Si bien es cierto, todavía son requerimientos, no quiero decir sencillos, pero son requerimientos que tienen en este caso, no la complejidad o no solicitan la aplicación del BIM en toda su envergadura, en toda su magnitud, sino que aterrizan todavía los requerimientos de acuerdo también al nivel de conocimiento que tiene el cliente. El cliente no puede pedir simulaciones constructivas, análisis de sostenibilidad, energético, si no conoce del tema todavía o no conoce el tema de forma madura. Entonces, en base a eso es que pues los constructores, los constructores todavía tienen problemas, uno, para entender claramente los requerimientos, dos, para cumplir eficientemente los requerimientos, porque de cierta forma, cuando el cliente no pide de manera clara, no define de manera clara sus requerimientos, los resultados lo que van a traer es insatisfacción del cliente por no obtener lo que realmente quería. ¿Y cómo responden los consultores y los constructores? Todavía con una imprecisión en las ofertas técnicas, económicas, pero que aún así eh, son parte de esta implementación progresiva y que aún así están también obteniendo lecciones aprendidas de estos proyectos de construcción y les permite diferenciarse del mercado, les permite lograr un nivel mayor de madurez BIM y poder afrontar con una mejora continua en siguientes proyectos. Con respecto a las principales entidades promotoras de BIM, pues, bueno, hablo muy aparte del Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, entidades eh, públicas, privadas, universidades, que promueven la metodología con charlas, con cursos, con capacitaciones, con talleres, y pues, aportan mucho con la difusión del BIM. Pero las principales entidades promotoras en nuestro país pues, son el MEF e INACAL. Sin embargo, también cuando queremos hablar a nivel internacional, es una organización que promueve eh, normativas, en este caso,
o estándares a nivel internacional, pues para la aplicación en diferentes países encontramos a la ISO. La ISO en su extensión de la ISO 19650 para la estandarización del BIM a nivel organizacional, pues sirve como referencia para INACAL como para el MED para la elaboración de los estándares que vimos en julio de 2021, la elaboración de estándares. Bueno, se han guiado mucho de lo que hizo, comparte en sus normativas, y en base a eso es que vienen desarrollando un plan de trabajo y de implementación eh, por su cuenta, tanto el MEF como INACAL, y bueno, vienen desarrollando múltiples eventos de difusión de la metodología. Con respecto a las capacidades de la industria y lo que les comentaba hace un momento, ¿no? ¿Cómo responden los consultores y los constructores? Eh, las capacidades en la industria hoy en día, pues, no presentan todavía un nivel de madurez alto, ¿correcto? Y esto, pues, implica en que los proyectos piloto tienen una mayor cantidad de lecciones aprendidas, que por un lado es bueno porque ayuda a formular y desarrollar proyectos de una manera más confiable. Pero para poder evaluar las capacidades de la industria, tenemos que, en este caso, evaluar los componentes de las herramientas, la infraestructura y el componente humano. Las herramientas que nos ayudarán a elaborar procesos, a desarrollar los procesos. La infraestructura también nos ayudará a desarrollar los procesos a nivel de diseño, a nivel de ejecución, a nivel de operación y, y de esta manera, pues, cuando medimos cómo está actualmente, cómo estamos actualmente en lo que refiere a las herramientas con las que contamos a nivel de empresa, cuál es la infraestructura con la que contamos para poder responder a los requerimientos que se nos hacen y cómo se encuentra nuestro equipo de profesionales. En base a eso, eh, todavía no podemos decir que hay empresas que responden a los requerimientos BIM de manera exitosa, pero sí hay empresas que se diferencian de la industria porque tienen un mayor nivel de madurez. Y el nivel de madurez es porque han implementado ya herramientas para poder optimizar sus procesos de diseño, de construcción, de comunicación con el cliente, del cumplimiento de responsabilidades, el cumplimiento de compromisos. Ya han implementado infraestructura y, perdónenme, han implementado infraestructura y tienen mejores recursos para poder responder a los requerimientos del cliente. Así también, el componente humano, clave, señores, clave para el uso de las herramientas y de la infraestructura, y clave para poder optimizar y mejorar los procesos que se desarrollan. El componente humano, el componente humano eh, trae el, consigo las mejoras, las lecciones aprendidas, las implementa, las desarrolla para siguientes proyectos. Entonces, el componente humano es el que va a dar o va a generar un mayor valor en las capacidades de la industria, de nuestras empresas, de nuestros clientes, de nuestros supervisores. Y es que estos componentes no solamente deben ser desarrollados y mejorados en lo que refiere a nuestra empresa únicamente, si somos consultores, somos constructores, o no solamente en nuestra entidad, si somos clientes, si trabajamos para el cliente,
o no solamente en la etapa, en la empresa, en las empresas supervisoras. No. La idea es que esos componentes sean optimizados en en todas las partes involucradas de un proyecto. Cliente, contratista, subcontratista, otros. De tal forma que al uniformizar capacidades de las diferentes partes involucradas, podamos garantizar que estamos desarrollando capacidades en la industria que permiten o que están preparadas para responder a los requerimientos que BIM trae consigo. Esta, ok, estamos viendo lo que corresponde, vamos por aquí. Esta primera parte que habla de la construcción de BIM en Perú, aparte de hablar de la adopción progresiva, de las capacidades de la industria, es importante también hablar de la digitalización de la construcción que venimos afrontando hoy en día. Nuestras entidades públicas vienen implementando BIM en sus procesos y en la formulación de sus proyectos. Sin embargo, las entidades privadas también vienen promoviendo la digitalización de la construcción, y no solamente a nivel de gabinete, sino que esta digitalización, vamos por aquí, esta digitalización eh, está presente en todas las etapas de la inversión, del ciclo de vida de la inversión. Esta digitalización está, eh, va, se desarrolla tanto en gabinete, se desarrolla en campo, de diferentes formas, en las diferentes especialidades, en los diferentes equipos, puesto que podemos evaluar el diseño, podemos desarrollar o evaluar el avance de la obra, los costos, la topografía, podemos eh, implementar técnicas de construcción como el aumento de prefabricado o de la fabricación de elementos en base a la información digital que tenemos como parte del desarrollo y la creación de los modelos digitales. En base a eso es que, pues, claros ejemplos hay de puentes que tienen elementos fabricados en base a modelos, a los modelos que los subcontratistas elaboran para poder optimizar los tiempos de construcción, para poder optimizar los procedimientos constructivos y ya no generar los procesos de armado en campo, sino traer ya desde la fábrica o desde el proveedor, traer ya estas estructuras armadas solamente para la colocación en obra, in situ. Entonces, esta digitalización que venimos afrontando es algo que todavía, o que representa un pequeño porcentaje de lo que vamos a tener como digitalización, o lo que vamos a visualizar y en lo que vamos a participar en lo que refiere a la digitalización de nuestra industria. Vamos a trabajar con mejores herramientas, vamos a trabajar con mejores equipos, maquinarias, vamos a trabajar con la realidad aumentada, con la realidad virtual, en la que ya no se van a requerir planos, se van a requerir solamente modelos, la digitalización de la información, el cero uso de papel y el uso total de información digital, y muchas más implementaciones que se van a ir desarrollando a lo largo de esos años de implementación. Ya no solamente hablaremos de BIM, hablaremos de la construcción digital, de la construcción virtual, y BIM será un componente más en la gestión de proyectos. Luego de hablar
de la construcción de hoy en el Perú y bueno, y pasar a hablar acerca de los requerimientos, los nuevos requerimientos BIM que las entidades o que los clientes eh, desarrollan hoy en día, pues tenemos que comentar que la implementación progresiva del BIM representa nuevos retos para nuestros consultores y constructores. Pero ¿por qué representan nuevos retos? Uno, porque tenemos que adecuarnos a esta digitalización, perfecto. Pero representan nuevos retos porque trae nuevos requerimientos para el desarrollo de la información de nuestros proyectos. Requerimientos como qué, documentos como qué. Se le diera a la cabeza quizá términos como OIR, AIR, PIR, EIR, BEP, MIDP, TIDP, matriz de responsabilidades, CCA, matriz de usos BIM, procesos BIM, que van a estar que van a tener que desarrollarse en nuestras etapas de diseño, en las etapas de construcción. Términos que cuando se lo presentamos al jefe de la empresa, al gerente, al coordinador del proyecto, al jefe de diseño, al responsable del área de producción de la obra, los ingenieros de costos, de planeamiento, de producción. Cuando les hablamos de AIR, OIR, PIR, pues lo que se causa es una alergia, quizá, de manera criolla, por así decirlo. Y es esta, esta parte de la implementación del BIM, estos temas son los que deben quedar claros para una empresa, para una organización, antes de licitar un proyecto. ¿Por qué digo eso? Porque en el caso de las empresas que vienen participando de los proyectos piloto con la RCC, en muchos de los casos, ojo, en muchos de los casos, se ha tenido empresas que no conocen ni siquiera qué significan esos términos. Y cuando leemos la Guía Nacional BIM, nos entendemos ya con esa terminología y sabemos que OIR son los requerimientos que la organización, los requerimientos de información que la organización define. OIR, Organization Information Requirements, o requerimientos o requisitos de información de la organización. La organización, ¿a quién representa? Al cliente. ¿Qué es lo que el cliente requiere? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son los intereses del cliente? Sus requisitos, requerimientos. AIR es el Active Information Requirements, o los requisitos de información del activo. Estos requisitos de información del activo están relacionados a mi construcción ya de por sí. Mi cliente es una inmobiliaria que quiere construir edificios residenciales. Esos son los requisitos de la organización. Ahora, ¿cuáles son los AIR? Serán los requisitos no del proyecto. Para eso están los PIR, que son los Project Information Requirements. Los AIR son los requisitos que el activo construido, o sea, el edificio residencial, tiene para el correcto funcionamiento y el desempeño, y que este activo permita o ayude a lograr un retorno de inversión de tal forma que la inversión valga. Entonces, por un lado está OIR, por el otro lado está AIR, que es lo que requiere el activo construido para, y esos requerimientos deben estar alineados a los intereses del cliente. Y el PIR, que es entonces, si por un lado está el AIR, que es el activo construido, entonces el proceso de construcción que representa el proyecto será
será entonces lo que los PIR nos van a definir, nos van a compartir. Los requisitos de información del proyecto que requiero para poder construir mi proyecto. Entonces, de los PIR salen los EIR. Los EIR son los Exchange Information Requirements, o los requisitos de información de intercambio, o los requisitos de intercambio de información. Entonces, estos requisitos de intercambio de información en su conjunto representan o no, ayudan a cumplir con los requerimientos o los requisitos de intercambio de información del proyecto. Entonces, los EIR van a verse, en este caso, o van a ser respondidos por el plan de ejecución BIM. El EIR, que son los requisitos de intercambio de información para el proyecto, van a verse respondidos por el BEP, que es el BIM Execution Plan, o el plan de ejecución BIM. A ver, entonces, en base a eso es que el plan de ejecución BIM será la estrategia o el plan de trabajo que el postor, el cliente, el postor, el contratista, presenta al cliente. Este es mi plan de trabajo, así es como yo voy a implementar y aplicar BIM para tu proyecto, y con esto yo voy a garantizarte que voy a aplicar BIM de manera satisfactoria, y de esta manera voy a cumplir con tus requerimientos. Cumpliendo los EIR, cumplo por defecto los PIR. Y cumpliendo todos los PIR a lo largo de la construcción, ok, entonces quiere decir que al evaluar el desempeño del activo construido, pues validaremos si cumplimos también con los AIR. Y al cumplir con los PIR y al cumplir con los AIR, cumpliremos con los OIR. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos OIR, AIR, PIR, EIR, BEP, y finalmente la MIDP y la TIDP, que son otros términos que les recomiendo leer la Guía Nacional BIM para poder entender, puesto que esta terminología también es muy importante para poder cumplir con los requisitos que el cliente define para su proyecto o para su inversión. Las bases para la postulación a proyectos incluyen nueva documentación relacionada con el plan de trabajo en etapas tempranas del proyecto. Esta documentación, que debemos definir los requerimientos, el plan de ejecución BIM, los planes de entrega de tareas y planes de entrega maestro, que son los MIDP y TIDP, no se desarrollan a lo largo del proyecto, no. Se desarrollan en la etapa inicial del proyecto, cuando se va a empezar a trabajar el diseño, o puede ir también desarrollándose en paralelo, puesto que esto va a ayudar a definir cómo es que voy a producir la información de mi proyecto, cómo es que voy a intercambiar la información, cómo es que voy a entregar la información, cómo es que se va a revisar la información, cómo es que voy a dar la conformidad de la información recibida. Y de esta forma tendremos que esta documentación no es algo que va a seguir desarrollando de manera progresiva, de manera aislada, no. Esta es una información que se debe definir en etapas iniciales. Pero también es cierto que en etapas iniciales quizá aún no se pueda planificar, no se pueda planificar las tareas que se van a desarrollar a lo largo de de todo el proyecto, de todo el ciclo de vida de la inversión, puesto que inclusive en las etapas iniciales no tenemos ni siquiera definido el diseño del proyecto. Entonces, estos documentos como el TIDP, como el MIDP, como el BEP, sí son documentos dinámicos que van a ir evolucionando, van a ir actualizándose en pro de la mejora continua, o sea, con la intención de que se puedan ir mejorando los procesos de, repito, desarrollo de producción de información, intercambio de información, entrega de información y demás. Entonces, estos nuevos requerimientos BIM es muy importante entender para por qué se pide y cómo es que voy a cumplir con esos requerimientos. ¿De acuerdo? Entonces, estos documentos, pues también están presentados en el Plan Mi Perú. Si ya yo voy, ya no al Plan Mi Perú, sino voy a los recursos. En los recursos voy a encontrar aquí aquellos documentos que hemos ido comentando en su momento, los OIR, cómo crear,
establecer, definir mis OIR. Acá hay unos formatos que el Plan BIM Perú ofrece para poder tener como plantillas de definición de OIR, definición de AIR, definición de PIR, definición de EIR, definición de plan de ejecución BIM, definición de las matrices y inclusive definición de los TDRs. Y de esta forma todavía hay algunos documentos que van a ir publicándose de manera progresiva y hay que estar muy atentos de esta página para poder ir de la mano también con la implementación progresiva que nuestro país viene desarrollando. Bien. Entonces, de esta forma, es importante, repito, entender qué es lo que el cliente requiere y saber cómo voy a cumplir con esos requerimientos. Una vez que yo sé qué es lo que me van a requerir, entonces a planificar cómo voy a implementar BIM. Entonces vamos a establecer los requerimientos para implementar BIM en nuestra organización. Y para poder implementar BIM en nuestra organización, debo tener en cuenta tres componentes. Los procesos, las herramientas o las herramientas y la infraestructura y el componente humano. Si el cliente me pide un proyecto con BIM, entonces, ¿qué debo mínimamente implementar para cumplir los requerimientos del proyecto? Entonces, ¿en qué debo mínimamente implementar? Debo implementar herramientas. Las herramientas están relacionadas con los software en una etapa de diseño. Y en la etapa de construcción también. En la etapa de construcción también tendremos que implementar herramientas para la gestión de la información, para el desarrollo de información, para el manejo de la información, para la producción de información, etcétera. Es parte de la construcción, es parte de la etapa del diseño. En la implementación de herramientas, pues deberemos evaluar qué proyectos abordamos, qué proyectos abarcamos como empresa. Edificaciones u obras lineales. En base al tipo de proyecto que abordemos como empresa, definiremos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Herramientas como por ejemplo para el diseño conceptual, herramientas como por ejemplo para la captura de la información existente o el levantamiento de las condiciones existentes, herramientas como por ejemplo para el desarrollo de la realidad virtual, la realidad aumentada, herramientas para poder desarrollar los procesos de diseño, herramientas para la gestión de la información, herramientas para poder promover la colaboración de los equipos de trabajo en tiempo real, herramientas para la fabricación de nuestros elementos en base a la información digital con la que contamos, herramientas para poder también evaluar el impacto ambiental y también para poder desarrollar un proyecto sostenible y ecoamigable, herramientas para poder detectar las interferencias o hacer revisiones de diseño, detectar incompatibilidades, herramientas para poder gestionar los costos, el planeamiento, herramientas también para parametrizar la información y que esta información ayude a automatizar procesos de extracción de metrados, de planos, de reportes, de información en sí. Entonces las herramientas que vemos nos ayuda a entender que BIM no está relacionado solamente a un software. BIM es una metodología de trabajo que se apoya de las herramientas. Así como, bueno, esta implementación de herramientas lo que permite es obtener esta digitalización. Esta digitalización para diferentes proyectos como obras viales, puentes, edificaciones, en donde podemos desarrollar el modelamiento 3D, la estimación de los costos, presupuestos, el planeamiento, la fabricación digital, el seguimiento del avance de la obra, la producción de información, la comunicación entre las partes, la mejor interpretación de la información a desarrollar, etcétera. Información que la metodología nos permite trabajar y bueno, las herramientas
que se vienen desarrollando de manera progresiva y que vienen actualizándose y mejorando constantemente año tras año con versiones nuevas, que también representa un negocio para las marcas, puesto que tienen demanda hoy en día por esta digitalización de la construcción. Y bueno, forman parte de lo que requerimos para poder afrontar proyectos con la metodología BIM. La infraestructura es importante. Es importante contar no solamente con laptops personales, en la que muchas empresas trabajan de esa forma. Eh, la digitalización demanda también, ojo que obviamente eso va de la mano con el tipo de proyecto. Proyectos pequeños, porque no podemos trabajar con una laptop, si es posible, claro está. Pero proyectos de mediana, gran envergadura demandan ya una infraestructura tecnológica más avanzada. Una infraestructura tecnológica en la que podamos, eh, aunque estemos en un mismo ambiente, ojo, las herramientas también permiten que esta oficina que está en Lima, por ejemplo, pueda participar con el equipo que está en Lambayeque, en Chiclayo, pueda participar con el equipo que está en el extranjero, un equipo de diseño que está en el extranjero. Y si esta empresa es internacional y su sede principal está en Europa, los jefes de la empresa pueden interactuar también con sus equipos porque las herramientas lo permiten. Las plataformas colaborativas, el uso de las herramientas, la adquisición de licencias, el control, el manejo de versión de software para asegurar la interoperabilidad, el uso de licencias para poder también asegurar que no vamos a tener ningún problema con el cliente que es una entidad pública y que no puede y que no debe, en todo caso, aceptar el uso de herramientas craqueadas y, en pocas palabras, la ilegalidad. De tal forma que esta infraestructura a implementar debe también estar de la mano con las herramientas que vamos a utilizar. Si voy a utilizar una herramienta, ¿qué características o qué especificaciones técnicas debe tener mi infraestructura para poder eh, adoptar, para poder trabajar con estas herramientas? Tenemos dos componentes ya. Y el componente humano, que sin lugar a duda, tenemos, es un componente en el que debemos trabajar de manera ardua y de manera, en este caso, fuerte, puesto que en las empresas siempre vamos a encontrar profesionales reacios, resilientes al cambio, resilientes a la adopción de esta metodología. Y es que no, es que yo siempre lo hice a mi manera y siempre me fue bien y siempre pude, eh, siempre pude cumplir con lo que se me pedía, pero cuando entramos más en detalle, te dice sí, cumplíamos con lo que nos pedían porque nos quedábamos de amanecida y nos quedábamos todo el equipo y bueno, y también teníamos que cumplir aunque nos pedían de última hora y eso está relacionado con los procesos de trabajo, las capacidades de los profesionales que son evaluados por el cliente para poder eh, elegir la mejor oferta, el mejor postor. Y en base a eso, es que tendremos que, como implementadores BIM, en un proyecto de construcción, en una empresa, en una entidad, o en un proyecto en sí, pues como implementadores tendremos que tendremos que trabajar en el componente humano de manera ardua, en donde no solamente basta con que, ok, contrato mi coordinador BIM y contrato mis 3 modeladores BIM y ya estoy haciendo BIM. Eso no es. La implementación conlleva a que todos los profesionales involucrados en el proyecto, en que todos los equipos de trabajo involucrados en el proyecto entiendan por qué están desarrollando BIM y cómo es que van a trabajar, cómo van a desarrollar estos flujos de trabajo con la metodología. Cómo
cómo van a interactuar con los modelos, cómo van a interactuar con la plataforma colaborativa para cumplir con los requerimientos del cliente y cómo se va a trabajar con una información digitalizada, ya no tanto la información física. Es un reto y es algo que se tiene, es algo en el que ustedes como implementadores tendrán que trabajar, y ustedes, si son gerentes, si son jefes de oficina, si son especialistas de diseño, si son programadores, si son planners, si son ingenieros de costos, si son ingenieros de calidad, son ingenieros de riesgos, son, bueno, son docentes, etcétera, pues van a tener que afrontar con esta, con esta, perdónenme, van a tener que afrontar, ¿sí?, con esta adecuación de profesionales que están involucrados en los proyectos. Finalmente, el procedimiento de implementación BIM debe alinearse, o cuál es el plan para poder hacer la implementación. La implementación debe alinearse, como ya lo hemos venido mencionando, a los requerimientos del cliente, a los requerimientos del proyecto y promover el trabajo colaborativo entre las partes involucradas. Si yo no entiendo, o si yo no acepto que la implementación que voy a desarrollar en mi empresa, lo que va a permitir es promover el trabajo colaborativo cuando esté en un proyecto, ese trabajo colaborativo representa en que voy a interactuar de manera eficiente con el cliente, con el contratista, con el subcontratista, con la supervisión. No estamos, si yo no entiendo eso, no estoy aceptando BIM como tal, como es. Por lo que el procedimiento de implementación BIM debe considerar los componentes antes citados, el componente humano, el componente de la infraestructura, las herramientas y los procesos. Repito, los procesos. Entonces vamos a ver ahora el tema de procesos, puesto que el primer proceso que debe desarrollarse es a nivel organizacional, la empresa. La empresa debe adoptar una estrategia, ¿okay?, una estrategia de adecuación BIM a nivel organizacional. Una vez que la empresa adopta esta estrategia, la empresa debe asignar a un equipo que lidere, al equipo que va a dirigir, al equipo que va a liderar la implementación BIM a nivel organizacional. Este equipo deberá garantizar la adecuación organizacional a nivel de infraestructura, repito, procesos. La infraestructura y las herramientas van de la mano. Los procesos que se van a desarrollar, que se van a adoptar, y también al equipo humano. Entonces, cuando hablo de procesos, no solamente hablo de cómo voy a modelar en el software, a cómo voy a producir planos, cómo voy a producir metrados, no. Los procesos también van de la mano con cómo es que se van a desarrollar las coordinaciones de diseño, cómo es que se va a desarrollar la entrega de la información, cómo es que se va a desarrollar el flujo de la información, ya no en etapa de expediente, en etapa de construcción. ¿Cómo es que se va a desarrollar el flujo de la información entre el contratista principal, los subcontratistas, el cliente, la reunión de ingeniería, la producción de información para la obra, el flujo de información para la adquisición de recursos, para la logística, para las valorizaciones? ¿Cómo es que se van a desarrollar los procesos para las diferentes etapas de diseño, construcción y operación, de acuerdo a como dice la ISO, en nuestros proyectos de construcción? Y en base a eso es que la infraestructura será muy importante, la infraestructura que se adquiera será muy importante porque va a ayudar a responder a los procesos, y el equipo humano será clave porque va a manejar la infraestructura y va a desarrollar los procesos. Y una vez que tenemos esta adecuación, es importante ya empezar con el desarrollo de proyectos piloto, realizar un seguimiento de estos proyectos piloto, identificar resultados y, y obtener una retroalimentación que ayude a identificar las mejoras que se deben desarrollar para poder lograr un nivel de madurez BIM que esté alineado con
el plan de implementación BIM Perú progresivo que venimos también afrontando. Finalmente, pues tenemos una ruta de adopción, una ruta de adopción BIM que en este caso, pues, la Guía Nacional BIM nos comparte. Lo que les dije, la entidad deberá designar a un comité de gestión, a un equipo que lidere la adopción BIM. Este equipo realizará el diagnóstico de la entidad para saber cómo está en infraestructura, cómo está en procesos y cómo está en capacidades de los profesionales. Y en base a este diagnóstico elaborará el plan, la estrategia. La estrategia entonces va a desarrollar un plan de trabajo para la adecuación de infraestructura, para la adecuación de procesos y para la adecuación de capacitaciones sobre BIM. Una vez que tenemos adecuada la organización, desarrollamos ya, bueno, actualizamos el plan de dirección de proyectos para incorporar capacitaciones BIM. Bueno, perdónenme, desarrollamos las inversiones aplicando BIM en los proyectos piloto. Registramos los avances, registramos los resultados, realizamos una medición y seguimiento de estos resultados y obtenemos la retroalimentación. ¿La retroalimentación para qué? Para la mejora continua en esta implementación progresiva. Y en los proyectos piloto, cuando entremos a proyectos piloto, pues para poder empezar con un proyecto piloto tendremos que ya haber desarrollado o realizado la adecuación organizacional. En base a eso, tendremos bueno, elaboraremos o desarrollaremos las actividades preparatorias para que como equipo tengamos una buena participación en, en el proyecto piloto. Ya con esta participación, con esta participación efectiva, con esta participación eficiente, podremos realizar la actividad de ejecución contractual, cumplir con los requerimientos del cliente en este proyecto piloto. Participaremos en una etapa de expediente, participaremos en una etapa de ejecución, cumpliremos los requerimientos, finalizará la etapa, realizaremos un monitoreo de aplicación BIM, los resultados, evaluaremos los resultados, tendremos nuestra retroalimentación, identificaremos la mejora continua y sobre eso es que lograremos la implementación progresiva de manera eficiente. Por aquí en las conclusiones, discúlpenme. De esta conversación realizada, comparto con ustedes unas conclusiones en lo que refiere a los estándares de implementación, a los requerimientos del cliente y el proceso de implementación. Los estándares de implementación que tenemos hoy en día, que vienen promoviendo en nuestras entidades, no están todavía definidos. Tenemos estándares, sí, estándares elaborados, que el Plan BIM Perú o que el MED viene desarrollando con ARCC, con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y que vienen mejorándose. Ojo, estos estándares, a diferencia de lo que se tenía en el 2021, pues se viene mejorando con los proyectos que se vienen dando hoy en día. Hay una mejora continua, pero aún no están cerrados, aún no son definitivos. Entonces, estos estándares lo que permiten es tener una guía en la que el postor, que es el contratista de ejecución y el subcontratista de diseño, pues van a recibir esta guía para poder desarrollar la información y cumplir con los requerimientos. Pero estas son guías. Los postores o las partes contratadas pueden proponer mejores alternativas, mejores soluciones a los requerimientos del cliente y a la forma en la que se va a producir la información. Y estas mejoras serán
adoptadas como lecciones aprendidas para futuros proyectos en estos próximos años de implementación progresiva del BIM. Los requerimientos que los clientes de BIM establecen hoy en día guardan mucha relación con el nivel de madurez que se tiene a nivel nacional. Es por eso que muchas entidades todavía no definen claramente sus requerimientos, y eso es normal. Sobre esos requerimientos tendremos que evaluar muy bien cómo es que va a ser nuestra participación como partes contratadas. Nos encontramos en una etapa inicial de la implementación BIM progresiva, así que tenemos que ser conscientes de eso. Y tendremos que leer claramente los requerimientos. Sobre los requerimientos generaremos consultas del cliente y dejaremos claro o aterrizaremos los requerimientos para poder cumplir y lograr la satisfacción del cliente. Sobre el proceso de implementación BIM, pues la adecuación BIM organizacional es clave, señores, pero más aún lo es la adecuación BIM que tomará el equipo de proyecto que involucra a todas las partes responsables. ¿A qué me refiero? A que yo puedo haber adoptado BIM a nivel organizacional, pero si las otras partes no lo han hecho, pues la aplicación del BIM en el proyecto va a ser parcial, no va a ser efectiva y no va a tener el éxito que se quisiera. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en cuanto a los proyectos en los que participemos. Si nosotros tenemos un buen nivel de madurez en BIM, hay que asegurarnos que también el cliente y las otras partes involucradas tengan este nivel de madurez que vaya de la mano con el nuestro y que permita un correcto desarrollo de información, un correcto desarrollo de procesos y ayude a lograr el éxito que queremos en los proyectos de construcción. Cumplir los requerimientos del cliente, lograr la satisfacción del cliente. En base a eso es que, pues, culmino mi presentación, agradeciéndoles por la atención que me han prestado y de esta manera quedo atento a cualquier consulta que pueda existir por parte de ustedes, ¿correcto? A cualquier consulta que pueda existir por parte de ustedes y pues poder resolver inquietudes. Muchísimas gracias, David. No sé si estará por ahí el ingeniero Sócrates o alguien más, quizá. A ver. Sí, ingeniero Sócrates, ¿está por ahí? Hola. ¿Cómo está, Inge? Eh, Bueno, con eso ya hemos culminado la presentación del día de hoy. Ingeniero, ¿terminó su exposición? Es correcto, ingeniero. Ay, ya, ¿qué tal? Ya. Muchísimas gracias, ingeniero. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna consulta. Del público, si alguien quiere hacer alguna consulta. Ah, ya, bueno, entonces, ingeniero, muchísimas gracias por su brillante exposición. Quiero hacer mención a un certificado que posteriormente será enviado vía correo electrónico. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, en el Consejo Departamental de Lambayeque, se otorga el certificado al ingeniero CIP Joaquín Gabriel Varías Ruiz por haber participado como ponente en la conferencia Proceso de Implementación BIM, Proyecto de Construcción, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Civil el 9 de junio de 2022, con una duración total de 3 horas académicas. Se expide el siguiente certificado y también agradecerle, estimado ingeniero, por su valioso tiempo y esa predisposición de siempre apoyar al
al capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lambayeque. Muchísimas gracias. Muy amable. A usted, ingeniero. Si me da el tiempo para responder solamente la consulta que tenía el amigo Marco Fernández. Claro, sí, sí. Bueno, Sí. él nos pregunta, ¿qué puedo hacer con BIM que no puedo hacer con una forma de trabajo convencional? Es una pregunta muy buena porque cuando adoptamos BIM, empezamos a automatizar procesos. Es uno de los factores. Y al hablar de automatizar procesos, hablo de que tenemos una mejora, una optimización en el desarrollo de la información. En lo convencional, Marco, la información mayormente se desarrollaba de manera aislada. BIM lo que promueve es que el desarrollo de la información sea colaborativo, sea integrada. Lo promueve puesto que con BIM se implementa una plataforma colaborativa. A esta plataforma colaborativa se le llama el entorno común de datos. Con esta plataforma colaborativa, lo que logramos es realizar una integración de las partes involucradas en el proyecto. Repito, cliente, contratista, subcontratista, sea en etapa de expediente, sea en etapa de ejecución. Y en base a eso, es que BIM por ahí tiene una mejora a diferencia de lo tradicional. ¿Qué puedo hacer con BIM que no antes de lo tradicional? Automatizar procesos. Optimizar procesos, porque con eso optimizo el flujo de la información. Optimizo el intercambio de información. Optimizo la comunicación entre las partes. Optimizo la revisión de la información. Optimizo el desarrollo de la información entre los diferentes equipos de trabajo, porque ya no tienen que estar pasando de una oficina a otra oficina con archivadores, con folders, con USBs, con discos, porque la información se encuentra centralizada en una plataforma colaborativa. Lo que BIM promueve es la inclusión de la tecnología en los procesos que desarrollamos. Los procesos van a cambiar. Lo que no va a cambiar son las etapas. Con implementar BIM no quiere decir que voy a construir primero y voy a diseñar luego. No. El ciclo de vida del ciclo de vida de un proyecto es el mismo. Lo que cambia de manera positiva son los procesos para poder optimizar los flujos de trabajo de las diferentes partes involucradas. Eso puedo responderte sobre tu pregunta, Marco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro, y a todos en realidad. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Entonces, si no hubiera ninguna otra participación, damos por finalizada las dos conferencias que se han dado el día de hoy, organizadas por el capítulo de Ingeniería Civil. Muchas gracias y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.